Hola, bienvenidos de vuelta al podcast evolutivo. ¿Cómo evolucionará nuestro podcast hoy? De hecho, ¿cómo va a empezar? Os confieso que lo pensé y lo repensé y al final me dije, siendo fiel también a la manera orgánica con la cual quiero avanzar, que lo más sencillo era empezar por el texto que me inspiró a crear este podcast. Yo hace un mes leí un texto de Paracelso, llamado El Grimorio de Paracelso. No tiene nada de grimorio, así de magia y tal. Es simplemente una recopilación de manuscritos de Paracelso, no reunidos en un libro oficial, sino más como si fuera un diario personal del autor. Entonces al leerlo hubo una parte que resonó muchísimo conmigo. Me gustó tanto que quería que la escucharan todos mis amigos. De hecho, hay una parte donde Paracelso mismo lanza un deseo que dice así: que estas palabras encuentren oídos dispuestos a escuchar la verdad, aunque esta verdad destruya las mentiras cómodas en las que has vivido. Cuando escuché esto, entendí que la intención de Paracelso era difundir, y que al mismo tiempo yo sentía de manera espontánea el deseo de difundir sus palabras a todas las personas que conozco. Así que pensé que más personas podía alcanzar, mejor. Así que en esa estamos. Si buscamos Paracelso en Wikipedia, nos sale como médico, filósofo y alquimista. Yo quitaría completamente la palabra médico, porque él de hecho desafiaba la medicina tradicional. Muchos de sus textos fueron prohibidos por la Inquisición misma. Paracelso se recuerda también como un personaje polémico. Polémico no, el pobre. Él simplemente cuestionaba el conocimiento oficial, la verdad decimos sobreimpuesta, y defendía sus teorías, defendía su propio pensamiento. Entonces, médico seguramente no, en el respeto también de cómo él se autodefinía, sanador y alquimista. Lo repite de hecho 1 y 1000 millones de veces en sus textos y en el Grimorio mismo. Era principalmente un alquimista, que trataba de aplicar la transmutación, que es la esencia de la alquimia, a la sanación del cuerpo humano en su todo, físico, emocional y espiritual. Ojo, hablaremos de alquimia mucho, pero mucho en este podcast. Yo soy personalmente una apasionada de este tema, porque admiro la manera en que los antiguos, cuando aún no se tenía ninguna tecnología avanzada, tan solo con sus razonamientos y capacidades de observación, eran capaces de deducir la esencia del universo y hallar verdades que al día de hoy estamos confirmando con la física cuántica. Y de esto hablaremos también muchísimo en otros episodios. Ahora, vamos al grano, vamos a introducir esta parte del Grimorio de Paracelso, donde en el específico nos habla de alquimia emocional. Y aquí remarcamos también el enfoque principal que tendremos al hablar de alquimia aquí en nuestro canal. Cuando se habla de alquimia, muchos piensan, sí, la transmutación del plomo en oro. No, o sea, sí, también se ocupaban de esto los alquimistas, pero el enfoque no era forrarse de oro transmutando el plomo, sino que la esencia de la alquimia es la creencia, o mejor dicho, la observación que la transmutación de todo lo que existe, y ojo, no solo a nivel material, no solo a nivel de lo que podemos medir, sino todo lo que existe puede transmutarse de un estado al otro, en el específico de un opuesto al otro. Estamos en una realidad hecha de polos, una realidad dual, y observando la naturaleza se daban cuenta que la transmutación era un hecho real y posible. Y ellos intentaban así hallar el secreto de la naturaleza para poderlo reproducir en su laboratorio. Esto a todos los niveles. Habían efectivamente alquimistas que trataban de transmutar el plomo en oro, entonces a nivel de metales. Y habían otros alquimistas como Paracelsos, definido espagiristas, otro spoiler, profundizaremos esto en otros episodios, que trataban de transmutar las plantas para crear remedios con el fin de reproducir la transmutación adentro del ser humano, a nivel de sanación física, emocional, espiritual y mental.
el enfoque de Paracelso también era, de hecho, lo más interesante de esta parte que vamos a leer hoy. Su enfoque era que nosotros mismos podemos ser, o sea, tenemos el poder de ser alquimistas de nosotros mismos, de efectuar la transmutación por nosotros mismos, donde entonces el alquimista, el sanador, el espajirista, es solo quien te ayuda a reconocer los obstáculos y a liberarte de esos obstáculos. Pero de hecho el trabajo gordo de transmutación y de sanación lo haces y lo puedes hacer solo tú. Ojo, el primer principio de la filosofía hermética, que está a la base de la alquimia, dice así: como es arriba, así es abajo. Como es afuera, así es adentro. Que si lo quieres leer al revés, da igual, es la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Os resuena la idea de una realidad fractal que se repite 1 y 1000 millones de veces en todos los planos y en todas las direcciones? ¿Os resuena la idea de un microcosmo y de un macrocosmo? ¿Os resuena la idea de un holograma o de una realidad holográfica? No nos queremos meter aún en la física cuántica o en los paralelismos entre lo que deducieron los antiguos y lo que está deduciendo ahora la física moderna. Pero lo que queremos decir es que la idea de transmutación es una y se aplica a todos los niveles. Y a esto se dedicaban los alquimistas. Así que, sin pretensas ningunas, queremos ver cómo la idea de transmutación puede aplicarse de manera práctica y actual a nuestra vida diaria, a nuestro íntimo, a nuestras dificultades diarias de la vida. Esto es lo que resonó conmigo, esto es lo que espero resuene contigo y esto es lo que Paracelso deseaba inspirar a la hora de compartir sus ideas. Leeremos ahora el texto y os dejaré una semanita para poder reflexionar sobre lo que habéis escuchado. Podéis compartir vuestras ideas si queréis en una reseña y en la próxima semana iremos más a una parte de reflexión sobre este texto mismo. Así veremos cómo podemos absorber y transmutar este conocimiento en algo que nos sirva realmente en nuestra vida diaria. Os invito a escuchar con mente abierta y libre de prejuicios. El Grimorio de Paracelso, capítulo 3. El veneno de las emociones. Las emociones no liberadas son los únicos venenos que el alma destila por sí misma. He visto morir a más hombres por el veneno de su propia ira que por todas las hierbas ponzoñosas de los bosques bárbaros. Y he visto sanar milagrosamente a quienes aprendieron el secreto que hoy te confío. Cada emoción no liberada se convierte en un químico mortal que el cuerpo obedece fielmente crear. Era el invierno del 1536, cuando llegó a mi consulta una dama de la corte del emperador Carlos, doña Catalina de Mendoza. Su rostro, que una vez fue considerado el más hermoso de Castilla, ahora mostraba las marcas de una enfermedad que ningún médico había logrado identificar. Úlceras sangrantes aparecían y desaparecían por todo su cuerpo, sin patrón aparente. Su piel se tornaba amarillenta durante días enteros y sus ojos se hundían como si la vida misma la abandonara, gota a gota. Nada la sanaba. Cada tratamiento parecía empeorar su condición. Cuando se presentó ante mí, envuelta en velos para ocultar las llagas de su rostro, pude ver inmediatamente la verdadera causa de su mal. No estaba en su cuerpo físico, sino en los cuerpos sutiles que lo alimentan. Alrededor de su corazón, invisible a los ojos carnales, pero cristalino para quien conoce los secretos herméticos, giraba una masa densa de energía púrpura y negra,
como un humo venenoso que jamás encuentra escape. Le pedí que me contara no sus síntomas, sino la historia de su corazón. Al principio se resistió, como todos los enfermos que prefieren esconder la causa antes que enfrentar la cura. Pero cuando le expliqué que cada emoción reprimida se convierte en un veneno específico que el cuerpo está obligado a manifestar, sus defensas se desplomaron como murallas de arena. Me confesó entonces que durante 15 años había guardado un odio feroz hacia su hermana menor, quien había seducido a su prometido la noche antes de la boda. Nunca había expresado esta ira. Nunca había confrontado la traición. Nunca había liberado el veneno que crecía en su interior, como una serpiente que se alimenta de su propia cola. Por el contrario, había sonreído en público, había mantenido la compostura de dama noble, había tragado cada día su humiliación hasta convertirla en un elixir de muerte. Le expliqué entonces la primera ley de la alquimia emocional. Toda emoción es una sustancia real que el cuerpo produce obedeciendo exactamente las órdenes que le damos. Cuando reprimimos la ira, el cuerpo crea literalmente los químicos de la ira y los almacena en los tejidos. Cuando negamos la tristeza, el cuerpo produce los compuestos de la melancolía y los deposita en los órganos. Cuando ocultamos el miedo, el cuerpo genera los venenos del terror y los acumula en la sangre. Cada emoción no expresada se convierte en un mandado tóxico que el cuerpo cumple sin cuestionamientos. Doña Catalina me preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas lastimadas, si había alguna manera de deshacer 15 años de veneno acumulado. Le respondí que el cuerpo es el servidor más obediente que existe y que si había obedecido fielmente a las órdenes tóxicas, obedecería con la misma fidelidad las órdenes de sanación. Le enseñé entonces la técnica que llamé la transmutación del veneno emocional, un secreto que había aprendido en los manuscritos prohibidos del monasterio de Santa Catalina en el desierto del Sinaí. Primero debía reconocer y nombrar exactamente cada emoción que había reprimido. No era suficiente decir estoy triste o siento ira, debía ser específica. Siento una ira ardiente hacia mi hermana por haberme traicionado. Siento humillación por haber sido ridiculizada públicamente. Siento culpa por haber deseado su muerte. Siento miedo que nunca pueda confiar en nadie otra vez. Segundo, debía dar permiso consciente a su cuerpo para liberar los químicos tóxicos almacenados. Esto lo haría colocando sus manos sobre cada órgano afectado y pronunciando estas palabras exactas. Cuerpo mío, servidor fiel, te ordeno liberar ahora todo el veneno que has guardado por obediencia. Ya no necesito estos químicos de dolor. Los libero con gratitud por haberme protegido y te ordeno crear ahora solamente los químicos de la paz, del perdón y de la renovación. Tercero, debía expresar físicamente cada emoción reprimida hasta que el cuerpo sintiera la liberación completa. Esto significaba gritar su ira hasta que la garganta se sintiera limpia, llorar su tristeza hasta que no quedaran más lágrimas, temblar de miedo hasta que el sistema nervioso se calmara naturalmente. Cuarto, una vez liberado el veneno, debía dar órdenes específicas de creación de nuevos químicos. Cuerpo mío, ahora crea los compuestos de la compasión hacia mi hermana, pues ella también sufrió por sus acciones. Crea los químicos del perdón hacia mí misma,
pues hice lo mejor que pude con la sabiduría que tenía. Crea la sustancia de la confianza renovada, pues soy capaz de discernir a quién entregar mi corazón. Quinto, debí alimentar diariamente esas nuevas órdenes, con palabras de poder, pronunciada con absoluta convicción. Doña Catalina siguió esta técnica durante 40 días, el tiempo que requiere el cuerpo para renovar completamente la mayoría de sus tejidos. Al 10º día, las úlceras comenzaron a cicatrizar. Al 20º día, el color amarillento de su piel desvaneció. Al 30º día, sus ojos recuperaron el brillo que había perdido. Al 40º día, cuando regresó a mi consulta, parecía 10 años más joven. Pero lo más extraordinario no fue la sanación de su cuerpo, sino la transformación de su alma. Había aprendido el secreto que muy pocos conocen, que somos los únicos alquimistas capaces de transmutar el veneno en medicina, el dolor en sanación y la herida en poder. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: tu cuerpo no puede distinguir entre una emoción que sientes y una que finges no sentir. Cuando reprimes una emoción, tu cuerpo interpreta que debe crear y mantener los químicos correspondientes porque evidentemente los necesitas. Cuando expresas y liberas una emoción, tu cuerpo entiende que puede dejar de producir estos químicos y crear otros nuevos según tus nuevas órdenes. No existe el tiempo suficiente para sanar emocionalmente. Existe solamente la decisión de hacer consciente lo inconsciente, de nombrar lo que no queremos nombrar, de liberar lo retenido y ordenar lo nuevo. El veneno más mortal no viene de las serpientes del desierto, sino de las emociones que negamos tener. Y la medicina más poderosa no está en las hierbas de los bosques, sino en la valentía de sentir completamente lo que hemos estado evitando sentir. Cada emoción liberada es un prisionero que regresa a casa. Cada químico tóxico transmutado es un veneno que se convierte en elixir de vida. Y tu cuerpo, siempre obediente, siempre fiel, está esperando que le enseñes la diferencia entre servir a tu miedo y servir a tu libertad.